a abordar esa temática, entender este fenómeno, saber cómo prepararse, cuáles son las características, y para eso está junto a nosotros el doctor Martín Jeix, que es académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Sí, siempre ir educando y reconociendo conceptos que hoy día vamos a diferenciar también sobre las nevadas, etcétera. Hoy día partir hablando de cómo se producen las nevadas y cuáles son las principales características que pudiesen tener este tipo de fenómenos climáticos. Bueno, una nevada es precipitación que ocurre en un ambiente muy frío, ¿verdad? Y en ese caso, entonces, la precipitación cae en forma sólida. Muchas veces la precipitación que nosotros recibimos en forma líquida ha pasado por ese estado también, porque en capas altas de la atmósfera la temperatura es mucho menor y por lo tanto hay un momento en que la precipitación sólida atraviesa lo que conocemos como la isoterma cero, Claro. ¿sí? Que es el lugar donde hay 0 grados Celsius, se alcanza el punto de fusión del agua y después cae en forma líquida. Entonces, si la isoterma cero está suficientemente baja, la precipitación alcanza a caer sobre la superficie terrestre en forma sólida. Y eso sucedió el fin de semana, justamente en que la isoterma cero, que tenemos que imaginarnos así una superficie imaginaria, Claro. justamente de 0 grados Celsius, estaba tan baja que intersectaba entonces sectores cordilleranos. Esto suele pasar, los sectores cordilleranos son altos en esta zona, ¿verdad? Claro. Pero a veces eso desciende mucho más y tenemos nieve entonces en lugares incluso más bajos. La isoterma cero este fin de semana estuvo incluso por bajo los 1000 metros, o sea que sectores bajo los 1000 metros recibieron precipitación sólida. ¿Y cuál es la diferencia con cuando tenemos isoterma cero alta? ¿Cuál es el fenómeno que se produce ahí? Claro, la isoterma cero alta implica que la masa de aire que está entonces en niveles más bajos de la atmósfera es un poco más cálida. Eso hace que el nivel de 0 grados aumente y eventualmente entonces sectores que normalmente reciben precipitación sólida en precordillera, cordillera, están expuestos a temperaturas más altas y la precipitación cae en forma líquida. Y se habla mucho de esto en casos de sistemas frontales, en casos de precipitación intensa, porque imagínense las imágenes que estamos viendo ahora en pantalla, ¿verdad? Si eso está relativamente cálido y recibe mucha precipitación, la precipitación va a formar entonces caudales eventualmente, o sea, mucha agua que escurre sobre la superficie y que eventualmente hace entonces aumentar justamente los caudales de arroyos, ríos, y eso genera inundaciones repentinas. Claro, y hoy día manejamos el fenómeno de viento blanco, pero poco sabemos lo que significa. ¿A qué nos referimos con este viento blanco? ¿Tiene relación también a las nevadas? Que se dio en Alto Biobío, de hecho, Claro. durante los últimos días. Miren, el viento blanco está ligado a tormentas entonces de viento con nieve justamente. Y esto puede ocurrir en ocasiones en que no tenemos necesariamente precipitación, no está precipitando, pero hay suficiente viento que levanta entonces la nieve que ha sido depositada en periodos previos, al tal punto que reduce tanto la visibilidad que es imposible distinguir, ¿verdad?, aspectos del paisaje. Entonces, en casos muy severos, incluso la visibilidad se reduce a 1 metro o pocos metros. Eso hace que, imagínense entonces, un entorno completamente blanco donde Claro. uno pierde completamente la capacidad de orientación, ¿no? Entonces, vientos fuertes que levantan nieve. Ahora, ese fenómeno de visibilidad reducida también puede ocurrir en periodos de tormenta, o sea, cuando está precipitando y hay viento fuerte que acompaña entonces este arrastre, ¿verdad?, de nieve o de granizo, incluso, que puede reducir la visibilidad. Claro, y hay veces que se empiezan a combinar distintos factores. También lo hemos visto durante este invierno acá en la región. Por ejemplo, cuando existe una alta velocidad de viento, nieve constante, hay también viento blanco. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando se juntan estos factores y la peligrosidad que tiene finalmente para los que habitan esos lugares o quienes transitan por esos espacios? Sí, claro. Bueno, particularmente entonces para personas que son sorprendidas, ¿verdad?, por este tipo de situación en lugares donde, como vemos, ¿verdad?, ahora en las imágenes también, los puntos de referencia son muy reducidos, ¿verdad? O sea, estamos viendo paisajes más bien de tonos un poco como grises, negros sobre blanco. Entonces, en ocasiones de tormenta, en esas características, ¿verdad?, tan intensas, realmente entonces el paisaje se vuelve completamente homogéneo. Bueno, ese es un punto de peligrosidad para quienes están entonces, se ven sorprendidos, ¿verdad?, o están sujetos a ese tipo de condiciones, pero también debemos considerar que la temperatura baja radicalmente. Entonces, claro.
también eso afecta a personas y también a animales. Eso es importante, hablar sobre la temperatura. ¿Qué relación tiene con este tipo de fenómenos? Tanto la temperatura como, por ejemplo, la altitud. Sí, bueno, temperaturas muy bajas causan eventualmente hipotermia, ¿verdad? Y en una situación donde hay poca visibilidad y poca capacidad de orientación, entonces eso es de particular peligrosidad. Yo desconozco la capacidad, por ejemplo, de animales de reaccionar ante esas situaciones, pero también ellos se ven expuestos a estas situaciones de mucho riesgo. Martín, por ejemplo, el fin de semana tuvimos imágenes de nieve en Santa Juana, que tampoco es tan inusual, no es primera vez, pero sí es un espacio que ya está mucho más cercano a Concepción, a sectores del valle de la región del Biobío. ¿Estas situaciones se están haciendo más frecuentes o todavía no hay un cambio muy grande en el paradigma de dónde se producen estos fenómenos? Sí, a ver, en general, bueno, quienes vivimos acá en la costa, ¿verdad? Hemos sentido bastante frío estos últimos días. Y esta es otra cara del invierno respecto a lo que vivimos en julio. Julio fue un mes en que tuvimos mucha precipitación, ya lo sabemos bien, el doble de la precipitación normal, sí. Pero las temperaturas, si hacemos un poco de memoria, ¿verdad? Las temperaturas mínimas fueron relativamente altas. Estaba agradable. Estábamos con el agua, ¿verdad? Hasta la cabeza, ¿verdad? Pero en las mañanas no estaban tan frías. Y eso son temperaturas entre 8 y 10 grados. ¿Sí? Sí. Pero acá en Concepción, el día de ayer, por ejemplo, la temperatura mínima rondó los 0 grados. En Carriel Sur registró 0,2 grados. Claro. ¿Sí? Sensación térmica de -1. Eso. Y justamente también el día anterior tuvimos temperaturas muy bajas, hoy un poquito más altas, casi 3 grados en Carriel Sur. Pero ahora entonces si nos movemos un poco hacia el interior y vamos hacia Santa Juana, hacia Bulnes, ¿verdad? Bueno, ya estamos en el Valle Central, en Chillán, por ejemplo. Chillán, sí, también. La temperatura mínima ayer fue de casi 3 grados bajo cero. ¿Sí? Entonces, ese contraste, ¿verdad? Térmico, sobre todo en las mañanas, si uno se mueve hacia el interior, es muy notorio. Las temperaturas bajan radicalmente. Y esto sucede en ciertas condiciones meteorológicas que tienen que ver con estos cielos despejados de mañana, como ayer, ¿se acuerdan? El día esplendoroso que tuvimos de cielos muy azules, completamente despejados. Entonces, mucha pérdida radiativa en las mañanas, también mucho viento del sur, en la costa, muy frío. Entonces, esto al final responde a lo que nosotros llamamos un patrón meteorológico que es de estabilidad, de una alta presión que se acerca y genera estas condiciones que yo estaba mencionando. Claro. ¿Cuánto podrían durar particularmente este tipo de fenómenos climáticos y cómo poder saber efectivamente de qué manera la tecnología apoya para ver más o menos que podrían durar un par de días o incluso semanas? Sí. No, típicamente estas condiciones duran en torno a un par de días, 2-3 días. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos un bloqueo atmosférico, ¿sí? Estas altas presiones. Y respondiendo entonces a la pregunta de Christopher, si esto se está haciendo un poco más intenso, no es tan evidente eso. En general, a excepción de este año, podríamos decir que, claro, en general iba bajando la precipitación, ¿verdad? Año a año los inviernos son un poquito más secos, va bajando la precipitación y por lo tanto podríamos decir que tenemos más de estas condiciones frías y secas en invierno que más lluviosas. Ahora, este año cambió eso radicalmente y es parte de la variabilidad interanual que tenemos en el clima, ¿verdad? Pero respondiendo a tu pregunta, efectivamente este tipo de situaciones meteorológicas las podemos pronosticar súper bien. O sea, ya el miércoles, jueves pasado, la semana pasada, ya sabíamos que hacia el viernes, sábado iba a venir, ¿verdad?, este sistema frontal que venía con una fuerte masa de aire subpolar, de masa del sur, muy fría, que ha causado entonces los fenómenos que estábamos comentando antes, ¿verdad?, de precipitación sólida, nevazón, viento blanco en la cordillera el fin de semana, pero sabíamos que eso venía después seguido por esta condición más bien despejada, que se va a mantener por unos días. Pero ahora, como la meteorología es muy entretenida, y a eso nos dedicamos en el Departamento de Geofísica, hoy, por ejemplo, ha habido algunas gotitas que caen en esta condición un poquito más despejada, ¿verdad? Por ahí, entonces, Matías decía tropiconce, ¿verdad? Sí. Hoy es un día medio tropiconce, vamos a ponerlo a prueba con los espectadores, a ver qué opinan, porque vamos a tener chubascos durante el día, y eso tiene que ver con que tenemos una superposición de condiciones meteorológicas. Tenemos esta alta presión, pero además tenemos algo que llamamos una baja segregada en altura, ¿ya? Como un bolsón de aire frío en niveles altos que está causando también bastante inestabilidad.
Así que hoy no tenemos ese cielo despejado completamente que teníamos ayer, tenemos ya nubes, ¿verdad?, que están generando algunos chubascos y quizás de acá hasta la noche vamos a tener momentos puntuales en que van a caer algunos milímetros. Sí. No es la lluvia de un sistema frontal, pero sí son chubascos muy tipo tropiconce, porque vamos a tener también sol intercalado. Claro. Sí. He leído a hartas personas, Conci, que se han sorprendido por las temperaturas de este mes de agosto, de la forma en que se ha dado este mes. Para muchos es demasiado frío para estar ya en el último mes, el último tramo del invierno, ya pensando en la primavera. ¿Es normal las temperaturas que estamos viviendo después de lluvias tan intensas? ¿O es un fenómeno que ha ido cambiando tal vez el cómo se van comportando las temperaturas en las épocas del año? Miren, el ejercicio más directo que se me ocurre ahora es pensar en las temperaturas más altas que en el verano ocurren, ¿verdad?, a fines de enero, comienzos de febrero. Ya. Y estamos justo a 6 meses de eso. Estamos en el momento más distanciado de eso en el año, ¿no? O sea, estamos a medio año, ¿verdad?, del pasado verano y del verano que viene, del momento más cálido del verano. Así que es esperable que tengamos las temperaturas más frías alrededor de esta época. Ahora, por supuesto, eso es el clima, ¿verdad? Es el promedio, lo que esperamos día a día, pero muchas veces la meteorología, que se dedica a investigar y estudiar qué es lo que ocurre efectivamente en cada momento, trae sorpresas. Y a veces tenemos heladas ya en mayo, ¿verdad? Hemos conversado de eso en este espacio. Y en agosto yo diría que es completamente esperable que tengamos estos días fríos. Ahora estamos un poco sesgados, bastante sesgados, porque tuvimos un julio muy lluvioso, un otoño muy seco. Y claro, vienen un poco de sorpresa estas bajas temperaturas después de un mes con mucha lluvia y temperaturas un poco más altas, pero la verdad es que esto también es parte de lo que se espera en el invierno, ¿verdad? Y lamentablemente, claro, por un lado tiene un aspecto bonito estas postales de invierno, pero por otro lado tiene también estos impactos, ¿verdad?, fuertes, sobre todo en población más expuesta a temperaturas bajo cero. Claro, tenemos acá, Martín, en nuestro video wall la plataforma windy.com, donde se va viendo lo que se espera en cuanto a precipitaciones en este caso, y ahí vemos un poquito de espacio en color celeste, algunas gotas para Concepción, Lebu, Temuco, Valdivia, que no es tan intenso como lo que se va esperando ya hacia la zona central e incluso hacia el norte. Se ha estado hablando por parte de las autoridades de sistemas frontales que generan preocupación. Sí, en realidad lo que tenemos es justamente, ahí estamos viendo martes, miércoles, ¿verdad? Es una condición con algunos chubascos en esta zona, justamente por lo que hablábamos antes, ¿verdad? Esta inestabilidad asociada a baja segregada, incluso esta lluvia más puntual, ¿verdad?, puede causar precipitación sólida, quizás en la cordillera de Nahuelbuta, ¿sí? En sectores más altos es lo que estamos viendo justamente ahora en la imagen. Y luego hacia el día jueves, viernes, tenemos la llegada a un sistema frontal. ¿Ya? O sea, el jueves, viernes tenemos nuevamente una baja presión que va a reemplazar esta situación de estabilidad, de alta presión. Entonces hacia jueves, viernes y hasta el sábado esperamos que precipiten unos 20 milímetros. Ahí se ve mucho más. Mira, estamos ahora recorriendo jueves en la noche, dice acá 22 horas. Claramente está mucho más cubierto de celeste, la zona de Concepción, Lebu, Temuco. Sí. Se nos viene nuevamente, Martín. Sí, claro, sí. Y eso es importante, cómo la tecnología va avanzando para poder ir presentándonos este pronóstico que ya se nos viene. Que nos preparemos. Pero claro, el poder también recomendarle a la gente que tiene que transitar por todas estas zonas cordilleranas durante episodios o estas características, ¿qué podríamos decirles hoy día para ir finalizando también? Sí. A ver, por supuesto hay que estar atentos al pronóstico meteorológico. Venimos de un mes muy intenso, lo comentamos, ¿verdad? El doble de precipitación que lo normal en julio, que normalmente es el mes más lluvioso en Concepción, pero llovió excesivamente. Sí, se pasó. Y una cola de eso, de esa situación, que se pasó, ¿verdad, Julio? Alcanzó agosto, y acordémonos cómo comenzó agosto. El 1 de agosto, un sábado, ese fue el día, ¿verdad?, de mucha inundación acá en el centro de Concepción. Empezamos el mes con 75 milímetros, eso es la mitad de lo que llueve en un mes, en agosto. Y ya estamos casi en la acumulación promedio de agosto, o sea, agosto ha sido un mes hasta ahora bastante lluvioso, considerando que llevamos solamente un tercio del mes, ¿verdad? Entonces hay que estar atento a lo que va a seguir viniendo. Cuando mencionamos este evento del jueves, viernes, sábado acá en Concepción, vamos a tener también precipitación sólida en la cordillera. Hay que estar entonces particularmente cuidadosos con
con el tránsito, tomar los resguardos del caso, ¿verdad? O sea, los autos deben tener, bueno, todo lo que se indica, ¿verdad? Cadena. Y también mirar antes de acceder a ciertos lugares el estado de las rutas, ¿verdad? Porque también con mucha nieve puede haber corte. Para no encontrarse con sorpresas también que arruinen de repente panoramas. Martín, Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, un habitual ya de nuestras pantallas. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, que tengamos un buen invierno, un buen agosto y sigamos entonces en conversación. Agradecer Así a todos sea. esos académicos que también nos van acompañando y entregando todo este contenido muy necesario. Nos vamos